Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que, repito, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Gloria al Señor. Oremos, hermanos. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra es viva y eficaz. Y te ruego, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, que tu nombre se glorifique en la iglesia, que es el tesoro más preciado que tú tienes en el planeta. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. Gloria al Señor. Siéntense, por favor, hermanos. La iglesia. Vamos a hablar del valor de la iglesia y es la lección número 8 de los grandes avivamientos de la historia de la humanidad. La iglesia es el propósito más grande de Dios hoy. Después de la creación del universo, fue la que reveló el poder, como dice Romanos capítulo 1, dice el verso 20. Las cosas de Dios se hicieron claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El poder de Dios se hizo visible en la creación. El Salmo 8 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo de hombre para que lo visites? Le hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El Salmo comienza diciendo cuán grande es tu nombre y termina diciendo cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, Dios, el poder de Dios se reveló a través de la creación. Hasta entonces, la más grande revelación de Dios a la humanidad fue la creación. En el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras. A los patriarcas les habló a través de ángeles. En las diferentes dispensaciones, en la era patriarcal habló Dios a través de ángeles. En el tiempo de la ley habló Dios a través de señales, figuras, tipologías, sueños, visiones, revelaciones. En el Antiguo Testamento.
Y desde luego que Dios en el Antiguo Testamento tenía un propósito con una nación que se llamó Israel. Pero en el Nuevo Testamento, Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, habló de muchas maneras. Ahora nos ha hablado por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y habiéndose sentado a la diestra de la majestad en las alturas, habiéndose hecho poco menor que los ángeles, siendo mayor que los ángeles, se hizo menor que los ángeles. Y aún en esa condición de ser menor que los ángeles, porque no es que sea menor, se hizo menor que los ángeles. Y aún así, dice la Escritura que Dios dice, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y termina el capítulo 1 de Hebreos diciendo: los cielos y la tierra son obra de tus manos. Dice: ellos perecerán y envejecerán como un vestido, mas tú permaneces para siempre. Y arranca el capítulo 2 de Hebreos diciendo: por tanto, o sea, con base en lo que dice el capítulo 1, por tanto, iglesia, es necesario que con más diligencia de la que hemos tenido alguna diligencia, pero el escritor dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Cuando está hablando de los ángeles, está hablando de la ley, porque la ley fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y dice: si la ley dada por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, iglesia, si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primero por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, milagros y diversos repartimientos del Espíritu según su voluntad. Y Hebreos capítulo 10 dice: si pecaremos voluntariamente, verso 26, si pecaremos, iglesia, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Y vuelve y menciona la ley. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis vosotros que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza. Y por eso dice Pedro: y el mismo que hoy llamó a su gracia y excelencia, el mismo os santifique por completo. El que lo llamó los establezca en ese reino. El tema más importante de Dios, hermano, después de la cruz, es la iglesia.
Usted y yo hoy somos el objeto más importante de Dios, el objeto y el objetivo más importante de Dios después de la cruz. No existe otro tema más importante para Dios que la iglesia. No existe. A Dios no le interesa nada más. Es decir, la creación ya fue hecha y funciona como está. Dios la programó, todo está programado, predestinado. El sol, las cosas, la luna, el agua, los mares funcionan exactamente a la perfección porque Dios ya los programó así y no hay nada que cambiarle. Por eso Dios ahora no está interesado en hacer más mares, más ríos, más montañas, más desiertos. No, ya lo que fue, fue. Pero Dios sí está interesado. El único propósito de Dios hoy en la tierra es la iglesia. Es usted y soy yo. Debemos sentirnos honrados de que Dios dedique todo su tiempo a nosotros. Él dijo en su ministerio en la tierra, dice: mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. El hecho de que el universo ya no exista nada más que hacerle, ahora lo que Dios está interesado es cómo formar la iglesia a su imagen y semejanza. El universo no fue creado a imagen de Dios, los ángeles tampoco, pero la iglesia sí tiene que llegar a esa imagen y semejanza de Dios. La iglesia tiene que llegar a parecerse al Señor, a la altura de Cristo. La iglesia tiene que llegar a la altura de la santidad de Cristo. Por eso la importancia que Dios le da a la iglesia hoy. Efesios capítulo 5, verso 26, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arrugas, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto. Y dice: para que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados de un lado para otro por toda clase de vientos de doctrina que usan los hombres con estratagemas para engañar con astucia a los cristianos. Y Pablo dice: yo oro por ustedes para que sean llenos de la plenitud de Dios, para que lleguen al conocimiento de Él, para que lleguen a entender cuál sea la altura, la anchura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Gloria a Dios, hermanos. Estamos en el culto, ¿cierto, hermanos? Entonces, antes de la cruz, desde Juan el Bautista, los apóstoles y Jesús, el tema de ellos, el tema de los tres personajes era Israel. Antes de la cruz no existía una iglesia, existía una organización compuesta por los apóstoles, pero a ellos les faltaba dos cosas importantes: era la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, era necesario que Jesús de Nazaret
fuese a la cruz. Las cosas del Antiguo Testamento fueron purificadas con sangre de animales, con sacrificios, con ofrendas de cereales y de otras cosas, fueron purificadas. Y dice Hebreos capítulo 10, verso 22, dice, casi, todas las cosas eran purificadas con sangre, casi. Porque no había en el Antiguo Testamento una ofrenda que fuese perfecta para cumplir las demandas de Dios. Casi. En el Antiguo Testamento era casi. En el Nuevo Testamento no es casi. Es real el 100%. La ofrenda de Cristo, la sangre de Cristo no nos perfecciona casi, no. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. De todo. No es casi, es de todo. Entonces las cosas eran purificadas de esa manera, pero es tan importante usted y yo como iglesia, que Dios en el Nuevo Testamento no habló a través de visiones, ni de figuras, ni de ángeles, teofanías, tipologías, sino que Dios mismo vino en calidad de hombre a hablarnos el evangelio, a mostrarnos el camino. Por eso Jesús dice en San Juan capítulo 14, dice, y sabréis a dónde voy y sabréis el camino. Felipe le preguntó, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues sabremos el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo conocemos la puerta? Jesús dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Téngase usted por bien servido y por ser un ser privilegiado. Iglesia. Porque no fue un ángel el que vino a salvarnos. No fue Abraham, no fue Moisés, no fue la ley. Fue Dios mismo el que vino a salvarnos. Y el que murió en la cruz no fue un ángel, no fue un patriarca, no fue un cordero. Fue Dios manifestado en carne. En la cruz murió la humanidad de Dios. El cuerpo que Dios preparó aquí en la tierra, Dios lo preparó. Él preparó un cuerpo y preparó una sangre y fue puesta en el Calvario como la ofrenda perfecta que Dios trajo. Dios mismo la trajo. El Calvario no es la ofrenda del hombre. En el Antiguo Testamento el hombre llevaba una ofrenda al altar. En el Nuevo Testamento no fue el hombre el que llevó una ofrenda al altar, fue Dios el que proveyó la ofrenda. Él es la ofrenda y el oferente. Jesucristo lo es todo. Es el sacerdote y el cordero. Es Dios y hombre. Es el Padre y es el Hijo. Es el pastor y es la oveja. Él es la vida y la resurrección. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en aquel que es la cabeza. Aleluya. ¿Quién rinde un aplauso a Jesucristo esta mañana? A ver, despierten un poquito, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, después de la resurrección de Cristo, se establece el primer paso. El primer paso, que es la regeneración. La regeneración. ¿Cuándo comenzó en la iglesia la regeneración? San Juan 20:22. Porque antes de la cruz, Jesucristo era el Cordero y Él no podía derramar su espíritu porque era un ser humano semejante a nosotros. Antes
de la cruz, Jesús es el hombre redentor. Después de la cruz, en su resurrección, Jesucristo es espíritu vivificante. Y ya como espíritu vivificante es el que da vida. Y después de la resurrección, en el texto que cito, Juan 20:22, le dice a los apóstoles, a los discípulos, ahí están a los apóstoles y discípulos, les dice que sopló en ellos. Recuerden que la vida en el ser humano fue transmitida por un soplo de Dios. Recuerden que cuando Dios hizo a Adán, Dios no hizo a Adán un niño, Dios hizo un adulto, un hombre hecho y derecho. No tuvo el proceso de crecimiento, Dios hizo un hombre. Y para que ese hombre, hecho del polvo de la tierra, tuviera vida, Dios se acercó a su nariz, sopló en su nariz espíritu de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, el primer Adán, cabeza federal de la creación, Dios le dio vida mediante el soplo de su espíritu. Por eso dice un pasaje de la Biblia: el soplo del Omnipotente me dio vida. Y hermanos, en la segunda parte de la creación, que es la iglesia, para Dios formar la iglesia y comenzar el proceso de la iglesia, hizo lo mismo, sopló. Y hay un tercer hecho donde Dios también va a soplar, y es para darle vida a la nación de Israel. Ezequiel capítulo 37, que es una profecía. El valle de los huesos secos no corresponde a la iglesia, sino que es una profecía de Israel. El valle de los huesos secos, esos huesos son los judíos, quien en la gran tribulación Dios va a soplar en ellos y va a infundir espíritu de vida en ellos de nuevo, porque en la gran tribulación Israel volverá a resucitar como nación mediante el soplo del Omnipotente. Pero hablamos de la iglesia. La iglesia, a este pueblo Dios le dio vida. A esta iglesia Dios le dio vida cuando no éramos nada ni nadie. Éramos hijos del diablo. Éramos esclavos del diablo. Estábamos en las tinieblas, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo, resucitándonos a nosotros también. Gloria al Señor, trasladándonos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya no somos tinieblas, somos luz. Ya no somos esclavos, somos libres. Ya no somos del diablo, somos de Cristo. Ya no estamos caídos, estamos puestos en lugares celestiales. Nosotros estamos puestos no para amenazar al gigante, sino para cortarle la cabeza. Sí, Señor. Iglesia, tenemos un Dios que responde, que es vivo, es real, es todopoderoso, es excelso y sublime. Como Él no hay nadie. Párese usted frente a ese gigante. ¿Cuál? Muchos gigantes nos rodean. El gigante de la pobreza, el gigante del miedo, del temor, de la amargura, de la inseguridad. Párese frente a él y no lo amenace. David no le dijo al gigante. Por eso el gigante pensó que David lo estaba asustando, porque el gigante le dice: tú vienes a mí con palos y piedras. ¿Vos crees que yo soy un perro? Pero David no iba amenazándolo. Dije: no, Señor, yo no vengo a ti así. Yo no vengo con palos y con piedras amenazándote. Yo te voy a cortar la cabeza. David le dice: yo no te voy a asustar.
te voy a cortar la cabeza y voy a dar tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y lo vas a ver, porque tú has desafiado nada menos que a los escuadrones del Dios de Israel. Te has metido con Dios, porque el que se mete con sus escuadrones se mete con Dios. Te metiste con Dios, gigante malvado. Y yo no vengo a ti con piedra ni con palos. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios a quien tú has desafiado. Amén. Gloria a Dios. Es que el diablo cree que nosotros somos una manada de debiluchos. No, no. Que no se equivoque el diablo. Nosotros no somos capaces, pero mi papá sí puede. Nosotros no somos fuertes, pero mi papá sí es fuerte. Gloria a Dios. No diga el débil, débil soy. Porque aunque el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Saulo de Tarso pensó que estaba persiguiendo unos evangélicos ordinarios, pobres evangélicos debiluchos, despreciados de la sociedad, y pidió cartas de los sacerdotes. Bueno, esa gentucha hay que acabar con ellos. Y él pensó que así era. Hermano, usted no es cualquier lagaña mico, hermano. No se crea así. No ande por ahí. ¿Usted es cristiano? Sí, estoy luchando. ¿Vos sos evangélico? Voy a la iglesia. ¿Y vos que mi mamá me lleva? Voy a acompañar a mi mamá. Hombre, párese firme. Ser evangélico es lo más grande que hay en el planeta Tierra. ¡Gloria a Dios! Bueno, y Saulo de Tarso pensó que estaba persiguiendo unos pobres evangélicos. Y ya saben ustedes lo que le pasó a Saulo. ¿Y qué dice la voz? Cuando el hombre se vio en tierra, entonces ¿sabe qué preguntó Saulo? ¿Quién eres, Señor? Pero Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga eso, mire esa palabra tan bonita, ¿por qué me persigues? ¿A quién está persiguiendo Saulo? A los evangélicos. Y mire lo bonito que, cómo estos términos denotan propiedad y cómo le habla Dios a usted. Y me habla a mí. Sobre esta roca edificaré mi. Eso denota propiedad. Dios no dice, sobre esta roca voy a edificar un grupo ahí, una iglesia ahí, no. Él dice, mi. ¿No le parece glorioso eso? Que usted tenga que decir con honra. Por eso cuando usted se arrodilla a orar, ore con esa intimidad que debe caracterizarle. Tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, eres mi amigo, mi abogado, mi protector, mi Salvador. Aprópiese del Salvador. No diga, ay, Salvador de otros. No, Él es mi Salvador, Él es mi Padre, Él es mi Redentor, Él es mi Sanador, Él es mi protector, Él es mi Dios. Mi Dios, mi Padre, mi abogado, mi intercesor, mío. Si Él se apropió de nosotros diciendo mi iglesia. Y vea otra expresión que el Señor utiliza, mis ovejas. No dice las ovejas, no, Él dice mis ovejas. Oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Yo les doy vida eterna,
no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Y dice San Juan 17 en la oración sacerdotal, dice, no ruego solo por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y dice, tuyos eran y tú me los diste, tú me los diste. Se ha detenido a pensar en ese lenguaje, en esas palabras de apropiación. Tú me los diste, tuyos eran y tú me los diste. Por eso les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Le parece poquito, hermano? Usted no es un evangélico debilucho, hermano. Siéntase honrado por lo que usted es. Párese firme donde sea y si le pregunta al cristiano, diga que sí, con honores. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, ser cristiano hoy es una bendición. Siempre lo ha sido. Hace 40, 45 años cuando nosotros empezamos la carrera, hermano, eso era muy difícil ser cristiano. Había persecución de todos lados, de todas partes. Y causaba temor. Pero en esa época éramos más fuertes, porque orábamos más. Por el temor que había de la persecución, la gente oraba mucho. Pero bueno, hasta aquí Dios nos ayuda. Entonces, apropiese de eso, mi Salvador. Si Él se apropió de nosotros. Bueno, entonces, la iglesia, usted y yo, somos el resultado de la muerte y la resurrección de Cristo. Cristo está vivo y por eso hay una iglesia viva. Y le dice a los discípulos, dice que sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid, ese es el comienzo de la iglesia. La iglesia no empezó antes de la cruz. La iglesia empezó allí. Cuando Dios comenzó, cuando Dios sopló en la iglesia y les dice, reciban el Espíritu Santo. Gloria al Señor, recíbanlo. Desde ese momento comenzó el proceso de la regeneración y desde ese momento comenzó la iglesia. Ese es el primer paso. El segundo paso continuó con ellos en el día de Pentecostés. La iglesia en el día de Pentecostés recibió el bautismo del Espíritu Santo. Recuerden esto. Después de que Jesús sopló en ellos y les dice reciban el Espíritu Santo, después de eso, en Hechos 1:8, les dijo a ellos, recibiréis poder. Usted recibe la regeneración del Espíritu Santo para comenzar el proceso de ser iglesia. Una vez que usted sea iglesia, viene el segundo paso, que es recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Juan 20:26 la gente recibió el Espíritu Santo para ser salva. En Hechos 2 la iglesia recibió el bautismo del Espíritu Santo para ser testigos, que son dos cosas distintas. Usted cuando creyó al Evangelio y confesó que creyó y se bautizó, allí comenzó el proceso de regeneración. Desde ese momento usted es salvo. Desde ese momento usted es iglesia. Ahora, lo que tenemos que luchar, hermanos, usted y yo y todos, es porque la iglesia en general reciba el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo es el que le da el poder a usted para vencer
todas las fuerzas del mal, las tentaciones, la concupiscencia, la persecución que viene de afuera, la persecución que hay adentro, la persecución que viene desde su mismo fuero interno. Pero si tenemos al Espíritu Santo morando en el corazón, Él se encargará de hacer la obra. De ahí la importancia, hermano, de que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que ama la santidad, que ama la oración, que ama a los perdidos. Una iglesia llena del Espíritu Santo no es una iglesia mundana. No es una iglesia que pierde el tiempo en las redes sociales. No son cristianos que pierden el tiempo viendo pornografía. Una iglesia llena del Espíritu Santo no es una iglesia que pierde el tiempo viendo telenovelas, películas, bobadas, basura. Porque una iglesia llena del Espíritu Santo es eso, está llena. Si la comida que le dieron lo llenó, lo satisfizo, usted no tiene que ir a buscar nada más en la nevera o afuera en la calle, porque está lleno. Pero si usted tiene que recurrir a la pornografía, a las redes sociales, a ver qué encuentro, el chateo y todas esas cosas para perder el tiempo, eso indica que en su corazón hay muchos vacíos que solamente el Espíritu Santo los puede llenar. Y de ahí el tratar de llenar todos esos vacíos que hay en el corazón es donde muchos cristianos se pierden. ¿Por qué? Para ir al cielo solo hay una puerta. Yo soy la puerta. Pero para ir al infierno hay muchas. Las puertas del Hades. Es decir, que para usted condenarse hay muchas puertas por donde usted puede desviar su camino. Y para ir al infierno habla en plural, las puertas del infierno, porque hay muchas. Pero para ir al cielo solo hay una, yo soy la puerta. Es decir, que el camino al cielo es uno, pero el camino al infierno son muchos. Por eso, hermano, usted tiene que cerrar todas esas puertas que hay en su vida, en su pensamiento, en su mente, en su corazón. Usted y yo tenemos que reducir nuestro pensamiento a Cristo, porque todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Segunda de Corintios capítulo 10 dice: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, cuando vuestra obediencia sea cumplida. Dice: no, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bueno, ya somos iglesia. Ahora miremos, hermanos, la importancia. Ya repito, la regeneración usted comenzó cuando creyó y se bautizó. Antes de la cruz. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Sí me están oyendo, hermanos? Antes de la cruz, usted ve a los apóstoles, aunque andaban con Jesús, no eran regenerados. Usted ve a Pedro antes de la cruz sacando espada. Era un evangélico chiviado. Antes de la cruz, usted ve a Pedro negando a Jesús 3 veces. No tenía esa fuerza de regeneración ni el poder del Espíritu que lo haría posteriormente con un hombre con nervios de metal. Antes de la cruz, usted ve por allí a Tomás incrédulo. ¿Y eso qué es? Yo no creo en eso. Antes de la cruz, usted ve por allí a Felipe preguntando, dudando de Jesús. Bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Antes de la cruz, usted ve a Judas, el tesorero de la organización, robando. Era un ladrón. ¿Por qué? Porque antes de la cruz no había la experiencia de la regeneración,
porque el Espíritu Santo no estaba en ellos. Jesús estaba con ellos en persona, pero faltaba que ese Jesús en persona fuera a la cruz, presentara la ofrenda normal y que resucitara, porque después de la resurrección, ese espíritu que vivifica y que puede meterse al corazón de una persona. Ya usted ve en el día de Pentecostés a un Pedro totalmente distinto. Dice ese Pedro y los apóstoles que cuando Jesús iba a la cruz, todos salieron corriendo. Solo un apóstol, Juan, se quedó al pie de la cruz, pero los demás salieron corriendo como cucarachas, muertos de miedo. No tenían el Espíritu Santo. Por eso, hermano, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo hay que recibirlo, hay que sentirlo. A Dios hay que sentirlo. El día que esta iglesia toda reciba el bautismo del Espíritu Santo, esta iglesia va a cambiar el 100%. Ya seguro que sí. Usted no, cuando una persona recibe el bautismo y lo conserva, se queda con él, no va a sentir deseo de pecar. Seguro. Su propia concupiscencia queda crucificada con Cristo. Sus pensamientos, sus deseos, sus malas intenciones. Mueren las telenovelas. No dice nadie nada, pero sí es. Mueren las películas de terror y todas las basuras que ustedes ven en la televisión. Muere. Porque el Espíritu Santo lo llena y lo satisface, pero como no hay esa satisfacción, no hay esa llenura, entonces tenemos que rellenar nuestro corazón, nuestro pensamiento con basura de la calle. De ahí la importancia de que haya una verdadera regeneración. Que los cultos de renovación no sean cultos y cultos y ya, sí, ya. Que no sea solamente cantar y cantar y cantar y ya, no. Dios tiene que meterse a nuestras vidas. Usted puede terminar cantando 2, 3 horas y sin voz, disfónico o mudo. Pero si el Espíritu Santo no se metió a su corazón, mejor que tome mebucaína para que se alivie. Porque lo que convence, lo que convierte, lo que satisface a un cristiano, no es que usted cante 1 hora, 2 horas, 5 horas y termine el piso revolcado, como hacen muchas iglesias, y luego se acabó el culto, se acabaron el ruido, los tambores y chao, me voy. Al otro día, ¿cómo amaneció, hermano? Regular. ¿Cómo está, hermano? Luchando. ¿Cómo te va? Ay, estas tentaciones no me dejan, hermano. Hermano, cuando uno tiene a Cristo y Cristo se le metió a usted al corazón, Cristo satisface toda demanda pecaminosa. Seguro. No quiere decir que cuando usted reciba a Cristo, el Espíritu Santo en el corazón, usted no va a tener que ir a trabajar. Ay, hermano, estoy tan lleno del Espíritu Santo que ya no quiero ir a trabajar. Por ahí no es la cosa. Así no trabaja Dios. Pero, hermano, yo de todo corazón anhelo que algún día la gran mayoría de hermanos que no han sentido la presencia de Dios lo sintieran. Que en las semanas que hacemos de renovación, hermano, usted le ponga cuidado a eso. Esto no es por rellenar el espacio, no. Hay muchas cosas que decir, que enseñar. Pero los cultos de renovación no es por llenar un espacio, no es por hacer recalentados. Es que yo personalmente veo en nosotros todos una gran necesidad de que usted sienta el poder de Dios en su vida, que usted se quebrante, que usted hable en lenguas, que usted se mueva, que Dios lo mueva, que haya lágrimas, que haya quebrantamiento de corazón, porque eso trae arrepentimiento, trae renovación, trae ganas de Cristo, ganas de leer la Biblia, ganas de culto, ganas de adorar a Dios. Eso es lo que trae. Que nuestros cultos
Deben de ser nominales. Sí, estoy en el culto, ya canté media hora, una hora y ya. No, usted debe saber salir del culto con alegría, con gozo. Sí o no, porque el Espíritu Santo es eso, gozo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces cuando Pedro y los apóstoles que antes de la cruz salieron corriendo, huyendo de miedo, ahora esos mismos, oiga eso, están de pie, se pusieron de pie y dile que Pedro se puso de pie con los 11, pero no para correr, se pusieron de pie frente a una multitud de más de 5,000 personas que estaban allá afuera desafiantes, locos, bobos, destornillados. La gente decía, esos están locos. Borrachos, decían que estaban borrachos, ¿cierto? Desafiantes afuera, mira esos locos, mira esos bobos, mira esos borrachos. Y se puso Pedro de pie con los 11, no para correr. Y le dice, señores, nosotros no estamos borrachos como ustedes dicen. Lo que ha ocurrido aquí es lo que dicen las Escrituras. Esto es lo que Joel dijo: después de aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, se quedaron en silencio y le dice, miren, y hay otra cosa más importante. Ustedes se acuerdan de Jesús de Nazaret. Ustedes son testigos, porque esto está reciente. Ustedes son testigos de un hombre que murió llamado Jesús de Nazaret. Ese a quien ustedes vieron morir en una cruz, humillado, arrastrado, maltratado, insultado. Ese está vivo. Ha resucitado. Y ese que ustedes vieron arrastrar por las calles, ese, después de haber resucitado, ha sido exaltado por la diestra de Dios. Y ese es el que ha derramado el Espíritu Santo que ustedes ven y oyen. Ese se llama Jesús de Nazaret. Ha resucitado y está vivo, y ese es el que ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros, y a ustedes también los quiere salvar. Ya lo último, ustedes saben, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya usted sabe lo demás. Si ve usted la diferencia, hermano, de tanto joven en las iglesias que decimos, hermano, yo estoy muy débil, ay hermano, estoy que no vuelvo a la iglesia, no quiero volver, me tiene vencido X o Y situación. Hermano, no seas cobarde. Jesús está aquí, Dios está aquí. Dios se vino en la iglesia, fundó la iglesia, se quedó en la iglesia y está en la iglesia. El Pentecostés todavía está vivo porque Cristo está vivo. Usted es el objeto más importante de Dios en la tierra. Levántate, cobarde, que tenemos un Dios grande en medio de nosotros. Está aquí. Si quieres, Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermano, Dios no nos dejó solos. Esta iglesia tiene el Espíritu, la iglesia tiene el Espíritu, está en la iglesia, pero hay que moverlo, hay que permitirle a Dios que se mueva en nosotros. El Espíritu Santo se mueve a través de la oración, de la alabanza, del cántico, de la adoración. Se mueve, pero si nosotros venimos a la iglesia y nos quedamos como
como estatuas, como ídolos, no abrimos la boca, no cantamos, no adoramos, no decimos nada. Dios no puede hacer nada tampoco, hermano. Dios le gustan personas alegres que le canten al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Todo lo que respire, alabe al Señor, hermano. Dios no le va a meter a usted el Espíritu Santo a la fuerza. No, depende de nosotros. Dice que Él es el que obra el querer por su buena voluntad. Depende de usted. Depende de usted. Dios dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. El problema, hermano, no es de Dios. El problema no es de la organización. El problema está en nosotros. Individualmente el problema es nuestro. Si usted quiere sentir a Dios, lo puede sentir. Si usted quiere quebrantarse en la presencia de Dios, lo puede hacer. Dios está en la iglesia. Dios está aquí. Dios está con usted. Si usted siente todavía venir a la iglesia, es porque hay algo todavía que Dios lo mueve. No está solo, hermano. No tire la toalla. Hay gigantes frente a nosotros, pero tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Su esposo, su esposa, sus hijos no quieren caminar. Camina tú. Tú eres el ser más importante en la tierra. Mire, cómo es de bueno Dios. Uno cree que nosotros somos los únicos en el mundo. No, hermanos, el mundo está lleno del Evangelio. El cristianismo está regado por todo el mundo. Hay en el mundo, mire, ustedes saben que yo tengo una hija que trabaja en Arabia Saudita, en Abu Dhabi. Mire, ella dice que es increíble en un país 100% musulmán, enemigos del Evangelio, enemigos de Cristo. Para ellos Cristo es una basura, porque para ellos el profeta es Mahoma y la religión de ella es totalmente distinta. Pero ella dice, es increíble ver cantidades de cristianos, de evangélicos. Es más, el mismo gobierno, allá no hay templos como nosotros, como aquí, pero el mismo gobierno tiene cantidades de sitios, el mismo gobierno, donde puedan ir todas las iglesias evangélicas a hacer sus cultos. Es decir, como decirte, un centro comercial con 10 o 12 auditorios. Usted va y alquila un auditorio de esos, cualquier iglesia, y tiene la libertad que uno pensaba, no puede haber libertad, pero sí. Allá iglesias de toda clase evangélicas, y usted, dice ella, que en un centro comercial pueden encontrarse en 10, 15 iglesias distintas, porque hay auditorios para todas, que el gobierno les facilita siendo musulmán. Es decir, que a lo que yo me refiero es que nosotros pensamos que somos los únicos en el mundo. No, el evangelio está regado por el mundo. Países ateos como la China, países difíciles como la India. En la India hay evangélicos por cantidades, hermanos. Por eso hay que orar mucho por la obra misionera. Nosotros no somos los únicos en el planeta. Hay miles, centenares de millones en este momento que adoran al único Dios verdadero. Qué hermoso eso, hermano. Y usted va a tirar la toalla por cualquier cosa, porque no consiguió trabajo, porque lo echaron de la empresa, porque la esposa le dijo feo, porque la esposa le dijo, a ver el mercado, que irresponsable, qué tribulación. Hermano, por encima de todo, la salvación vale más que un empleo, que un plato de comida, vale más que una copa de aguardiente, vale más que una ramera, vale más que un día de trabajo.
Usted vale más que cualquier objeto en la tierra. Gloria a Dios. La iglesia. Jesús dijo, sobre esta roca. Si usted se aparta del Señor, no es porque Dios lo abandone. Usted es el que se abandona. El diablo no tiene más poder que Cristo, hermano. Dios estableció la iglesia sobre esa roca. Y el diablo tiene poder hasta donde usted le permita. Hasta ahí él puede manejarlo. No lo permita esta mañana. Usted es de Cristo, hermano. Usted no está aquí por azar de la vida. No. Dios lo llamó para que sea iglesia, para que esté aquí, para que sea el pueblo santo, el real sacerdocio, piedras vivas, ovejas de su prado. Dios lo llamó, no sea cobarde, amárrese los pantalones, que no hay nada en la tierra que pueda separarlo de la presencia de Dios, nada. No hay nada más grande que Cristo. Y si Cristo lo estableció en la tierra, en la iglesia, es porque Él es capaz de guardarlo, de cuidarlo. Hermanos, que usted no sabe el problema. No, problemas los tenemos todos, pero más grande que su problema se llama Jesús. Córtele la cabeza al gigante, hermano. Párese firme, no sea cobarde. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Qué podrá separarnos, dijo Pablo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, por lo cual estoy seguro que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho. Y termina diciendo, ninguna, hermano, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna. Amén. Si usted se aparta de Cristo es porque quiere, porque el diablo no tiene poder sobre usted. Cristo lo libró del diablo, de las tinieblas, lo paró en la roca. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me pondrá en alto y pondrá mis pies sobre peña. Enderezará mis pasos, porque Él es mi pastor y nada me faltará. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, roca mía, mi Dios en quien confiaré. Él te librará de la peste destructora y del lazo del cazador. Sobre el áspid y el león hollarás al cachorro de león. Dice, caerán a tu lado 1,010,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Cobarde, levántate, toma tu espada
y dile al gigante: te voy a cortar la cabeza. Te la voy a cortar. ¿Cuál es tu gigante? Desánimo, pobreza, escasez, raíz de amargura, decepción. ¿Cuál es tu gigante esta mañana? Hermano, toma la espada y levántate. No amenaces al diablo, no lo amenaces. Él no vive de amenazas. Al último, el que tiene que salir corriendo es usted. No, simplemente use la espada que Dios le dio. Usted tiene lo más grande que existe, el poder del nombre. Usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Use la autoridad que tiene, la autoridad del nombre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. No hay nada que justifique que usted se aleje del Señor. Nada. Mi mujer me dejó y usted va a dejar al Señor. Que se vaya. Mi marido me dejó. Que se vaya. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor con todo me recogerá. ¿Quieres levantarte esta mañana? Levántate. Levántate. Usa tu espada. ¿Cómo es usar la espada? Declarar públicamente que tú no eres un cobarde, que tú eres un vencedor, que te vas a parar en la cabeza del gigante y le vas a cortar la cabeza. Llámese pobreza, llámese amargura, llámese decepción, llámese lo que se llame. ¿Qué es el problema que te tiene? Pornografía, redes sociales, novelas, películas, cualquiera que sea. Jesucristo tiene poder para librarte y hacer de ti una nueva criatura. ¿Quién levanta las manos? A ver, en señal de victoria. Levanta tus manos, levanta tu corazón, levanta tu voz y confiesa que eres vencedor. Confiesa que eres iglesia de Cristo esta mañana, que eres el pueblo escogido. Señor Jesús, oremos. A ver, fuerte, que se escuche tu voz esta mañana. No le des la victoria al diablo, hermano. No se la des. Levántate. Cualquiera que sea el gigante que te tiene atrapado, levántate. Sacúdete del polvo. Suelta tus ataduras. Suelta tu yugo. Jesús está contigo. Jesús es tu Salvador. Jesús es tu Dios. Él venció por ti en el Calvario. Nosotros no somos capaces, pero Cristo sí. Nosotros no podemos derrotar muchas cosas, pero Cristo ya las derrotó. Somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, levántate, levántate, hermano, levántate. Cualquiera que sea tu situación, recuerda, eres iglesia, eres miembro de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cualquiera que sea tu problema, cualquiera, espiritual, económico, sentimental, cualquiera, hermano, levántate, coge esa espada y dale duro a tu problema, duro al diablo, duro. Tú eres vencedor, tú eres vencedor. No somos vencidos, somos vencedores. Los grandes hombres que alcanzaron grandes victorias fue porque la lucharon, la pelearon y no desmayaron. Tuvieron dificultades, claro, pero creyeron, se pararon firmes. Pablo dijo: prosigo al blanco, al supremo llamamiento de Dios en Cristo. Prosigo a la meta. Cristo está al frente. Él es la meta. Él es mi futuro. Él es mi propósito. Corre con paciencia, corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Corre, corre. No mires para atrás, no sea que perezcas. Cristo está al frente.
Él es nuestro galardón, Él es nuestra meta. Párate firme, hermano. Llénate del Espíritu Santo, llénate del Espíritu. Haz que puedas sentir tu presencia. Sí, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. A ver, un aplauso a Jesús de Nazaret esta mañana. Declárate en victoria, declárate.